Hola, bienvenidos a mis lecturas una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de las novelas y también de un libro de cuentos del autor chileno Álvaro Guizama, que para mí es uno de los mejores escritores chilenos de las últimas décadas. Me declaro fan desde ahora. Acompáñenme a revisar su producción. Comenzamos con Caja Negra. Esta novela, que fue publicada en 2006, no es una historia tradicional. De hecho, simplemente no es una historia. Es un compilado de personajes que van describiendo el trabajo de los ficticios hermanos Mori, y que también incluye a un rockero que se encuentra con su padre transformado en líder espiritual o algo por el estilo. Y donde otro de los narradores, hay uno que podría ser un periodista que anda tras la pista de los hermanos y al parecer de una novia que ya no está o de una relación que ya terminó. Y varios otros personajes que hacen sus apariciones por ahí. El relato también incluye la descripción de los actores, todos amateur, o casi todos amateur, que salieron en las películas, no solo de los hermanos Mori, que son cineastas, sino de otros de la época que se describe en el libro. Este listado de actores es casi como un diccionario, con descripciones absolutamente descabelladas de las personas, sus físicos, sus vicios, los lugares donde habitan, sus trabajos reales y todo lo que se puedan imaginar, y mucho más. Para mí merecen especial mención los nombres de las películas, los grupos, los discos, los antros donde se juntaban todo lo que tiene que ver con los detalles que el autor le va dando a cada personaje. Y toda la escena cultural que arma el autor para la época. Me reí muchísimo con los nombres de las películas de corte picaresco, o sea, medio porno pero suave, y de las películas que contaban historias de zombies, vampiros, atrapados por la culpa católica y otras cosas así por el estilo. También me acuerdo del nombre de un conjunto de creadores que se conocían solo por sus apodos, y que se hacían llamar Carnaza. Eh, Ese era el nombre del grupo de estas personas. Caja Negra sirve para presentar la pluma, la pluma muy original de Guizama en ese momento, y no solo para la época y la escena de entonces, sino como una introducción a lo que pienso yo sigue ofreciendo Guizama, que ha continuado entregando textos muy propios. Si bien con el tiempo ha ido dejando de lado, aunque no completamente, lo bizarro. Todos sus textos siguen estando muy influenciados por la cultura pop. Las películas super B, clase B y menos, lo raro, pero aunque con el tiempo, como les digo, ha ido dejando de lado la entrega de información de capas, capas y capas y capas y capas y capas de información, una, una ola, una ola después de la otra y otra y otra y otra, que fue lo que me pasó con este libro cuando traté de leerlo por primera vez con Caja Negra. Me encontré con todas esas olas y olas y olas y olas de información, descripciones y más descripciones y más y más y más y más, que se te venían encima de repente y nada, llegó un momento en que literalmente agarré el libro y voló por los aires contra una pared, lejos. Supongo que en ese sentido me aburrí como de esperar a que empezara a armarse una historia. No entendía desde un principio que el relato servía principalmente para presentar un estilo, eh, una propuesta muy única de un autor en ese momento, un autor que tenía 30 años recién. El caso es que el libro absolutamente me superó. Simplemente llegué como hasta la mitad, creo, y después nada, voló por los aires. Y no lo agarré de nuevo hasta un par de años atrás, cuando empecé a leer toda la obra de Guizama. Y nada, pues cuando lo leí de nuevo ya sabía más o menos qué esperar. Y entendí que lo que me quedaba con este primer libro del autor era disfrutar del recorrido, lo que el autor iba mostrando en el camino, porque no hay un destino en este relato. Cuando termina el camino sigue, los personajes quedan con todo por contar.
Y ahí es tarea del lector seguir armando la historia, no, o armar una historia, derechamente. Así que creo que este libro es precisamente para quienes buscan escritura experimental, por decirle de algún modo. No sé qué tan experimental se pueda considerar en estos tiempos, ya que muy probablemente se han escrito miles de cosas siguiendo este mismo molde a partir de ese entonces y después, y ya no sea tan original como lo fue en su época, pero sigue siendo, pienso yo, una muy buena ventana a lo que ocurría en la cabeza del autor en esos años. Eh, que era, debe haber sido un laberinto, pero muy enredado. Eh, por lo que me alegro que haya optado por escribir el libro y no hacer alguna otra locura más. Eh, y eso, sí, eso es Caja Negra. Después, el 2008, llegó Música Marciana. En esta novela, Bizama relata la historia de una familia, o más precisamente de un grupo de medio hermanos, todos hijos de un pintor chileno conocido internacionalmente, y que nunca fue en realidad parte de la vida de alguno de ellos, de todos estos hermanos. Porque el tipo abandonó a las madres y las madres lo maldijeron hasta el cansancio, o eligió el trabajo o cualquier cosa. Lo importante acá son los hermanos, los 14 hermanos muertos. Lo que importa es el narrador, que es el único de los hermanos que queda vivo y que los va recordando a partir de las maneras en que vivieron y cómo murieron, cómo eran, lo que hacían, la manera en que se vestían, se presentaban, sus tatuajes, sus mascotas, los lugares donde viven o donde vivieron. Cada capítulo, de hecho, tiene el nombre de un lugar donde cada hermano vivió o murió, eh, etcétera. Son muchas cosas las que se presentan para cada hermano. En ese sentido, se repite el estilo hasta cierto punto de Caja Negra, de la entrega avasalladora de información en olas y olas y olas para ir armando, en este caso, las postales con las vidas de los hermanos, pero con un toque menos vertiginoso. No es el mismo ritmo de entrega de información que en Caja Negra. Tiene un grado un poco más controlado frente a la locura de Caja Negra. También es posible que esa diferencia sea porque acá se sabe desde un principio que se cuenta la historia de personas que ya no están, con una conexión frágil entre ellos, entre quienes tenían algún grado de conexión, y porque además el narrador está en un lugar, en una playa, donde claramente se acerca algo muy parecido al fin del mundo. El relato abre con el narrador esperando un huracán en una playa desierta en Reñaca, donde parece que es la única persona que no se ha ido de ese lugar. Parece estar esperando la muerte sin miedo, consciente de que es el último de los hijos que queda de un padre que también ya murió. Entonces, durante toda la novela está presente la amenaza de la tormenta que llega, que viene, que se calma a ratos, que en algún momento se dejará caer. Y cuando llega la tormenta es la destrucción total. Los hermanos son todos muy distintos entre sí. Son individuos con los que uno puede encariñarse o llegar a detestarlos, hay de todo. Y este es el tipo de texto que vuelve a servirle a Bizama, volvió a servirle en ese momento para mostrar su habilidad, capacidad, su talento, para ir armando imágenes en la cabeza del lector usando palabras. Por más raras las descripciones, y quizá porque son tan raras las descripciones, por más bizarras, desagradables las situaciones que va narrando, no cuesta nada ir haciéndose una idea propia de la vida de cada hermano. Incluso si el autor elige presentar a uno, por ejemplo, usando prácticamente solo una lista muy larga, con todos los tatuajes que adornaban a ese hermano. Eh, Tatuajes nada de convencionales por lo demás. Y eso es básicamente Música Marciana. Es otra casi no historia, eh, que vuelve a presentar el talento de Bizama para enfocar la importancia del relato en el recorrido y no en el final. Música Marciana es uno de los relatos de Bizama que a mí más me gustan, absolutamente. No solo de su primera etapa, sino de todo lo que he leído de él. El autor trajo esta originalidad, ¿no? La que ha mantenido en el tiempo, que ha ido evolucionando, sí, eh,
pero donde siempre ha mantenido un sello propio. Los 2 primeros libros de Bizama son reconocibles como de él. Eso es importante. Dentro del grupo de autores chilenos, uno sabe que Caja Negra y Música Marciana los escribió Bizama. Nadie más. Nadie más podía haberlos escrito. La importancia de las imágenes, la fotografía, las películas, la cultura pop sigue estando muy patente en este libro. Sigue siendo un factor importante de influencia para el autor. Eso es Música Marciana. Un relato con personajes en situaciones muy locas y otro que espera la muerte con una calma absolutamente envidiable. Sigue teniendo varias revoluciones por segundo, sí, muchas revoluciones por segundo de repente, pero es bastante más tranquila que su primera novela. Y como ya les dije, una de mis favoritas de este autor, Música Marciana.